Mary. Lo siento, pero no sé más, así que me disculpo, pero hice el intento. Bien, a continuación, junto a Mauricio, vamos a exponer uno de los resultados preliminares de uno de los estudios de mi tesis de doctorado, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en el título, se relaciona con las vocales del mapudungún. Específicamente, nosotros nos vamos a centrar en la sexta vocal, ¿ya? Porque, como lo voy a explicar más adelante, hay muchas interpretaciones respecto de esa sexta vocal, que es la que nosotros como hablantes de español no tenemos, ¿ya? Entonces es importante. Bien, antes que nada me gustaría contextualizar un poco los estudios de tanto del mapudungún como del sistema vocálico. Nosotros ya sabemos que fueron los misioneros, ¿no es cierto?, en su labor evangelizadora, quienes comenzaron a estudiar el mapudungún, ¿ya? Entonces, a partir desde esa época, entre los siglos XVII y XVIII, se conoce que hay una sexta vocal en el mapudungún, que es distinta de las del español. Entonces, ahí se determina que, claro, que el sistema vocálico del mapudungún tiene 6 vocales, entonces 5 muy parecidas al español y una sexta. Entonces, con el pasar de los años, bastantes años en realidad, y pasando por los trabajos valiosos de Lenz y de Augusta, en 1959 Suárez realiza un estudio del sistema vocálico tomando como base los datos que Lenz había publicado previamente. Lo importante del estudio que realiza Suárez es que por primera vez el análisis se basa en el distribucionalismo norteamericano y a partir de eso concluye que efectivamente son 6 las vocales del mapudungún y esta sexta vocal tiene 2 realizaciones distintas. Una que ocurre en sílaba tónica, es decir, en una sílaba que tiene el acento, y otra que ocurre en sílaba átona. Entonces, eso hasta ahí. Y más tarde, Echeverría, en realidad desde la década de los 60, se sigue utilizando este distribucionalismo norteamericano y él también llega a la conclusión de que efectivamente existe una sexta vocal, que esta sexta vocal tiene 2 alófonos y que estos alófonos, lo que caracteriza a cada uno de ellos es que uno está en sílaba tónica y otro en sílaba átona. Hasta ahí todo bien porque no había ninguna polémica, pero más tarde, de hecho esos son solamente algunos de todos los estudios que hay de las vocales. Salas, por ejemplo, dice que no es el acento lo que determina la aparición de un alófono u otro, sino que más bien es la posición inicial, por ejemplo, y la posición final absoluta en el caso del fono alto posterior no redondeado, y para el medio central no redondeado ocurre en posición final de sílaba. Entonces, hasta ahí, bueno, ¿qué es? ¿Es el acento o es si está en el comienzo de la sílaba o al final? ¿Qué es lo que pasa? Más tarde también Lagos, por ejemplo, dice que sí, que efectivamente uno de los alófonos ocurre en sílaba tónica y en posición inicial, y otro en sílaba átona. Y últimamente Salamanca y Sánchez determinan que ocurre en posición inicial de palabra y después de una consonante velar y retrofleja, y el otro alófono en otros contextos. Entonces hasta ahora no está para nada claro efectivamente cuándo ocurre un alófono u otro, ¿ya? Sí. Bueno, cabe destacar que todos estos estudios siguieron el distribucionalismo norteamericano y lo que a nosotros nos gustaría hacer es utilizar otras herramientas para determinar qué pasa con la alofonía de esta sexta vocal, específicamente las herramientas de la fonética acústica y de la estadística inferencial. Si bien es cierto que los estudios anteriores no incorporan este tipo de herramientas, hay algunos, como los que aparecen ahí en pantalla, que sí trabajan al menos con fonética acústica, ¿ya? Entonces, son 5. Y destaco el último porque en ese último estudio toman los mismos datos del mismo sector que nosotros vamos a estudiar. Específicamente me refiero al Alto Biobío. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos?
que efectivamente hay una sexta vocal, como todos los otros estudios previos, pero que existen estos dos alófonos y uno siempre se realiza de una manera, pero el otro, que es el alto posterior no redondeado, varía con el mismo fono medio central no redondeado y además con otras vocales, que alterna con otras vocales, por ejemplo, con un au. Entonces eso es importante porque quizás podría haber algún tipo de transferencia, como el español es mayoritario, lamentablemente, puede que se esté perdiendo alguno de los alófonos, no lo sabemos, ¿ya? Pero nosotros queremos averiguarlo utilizando estadística y fonética acústica. Entonces nuestra propuesta en general es primero describir las propiedades acústicas de los formatos vocálicos del mapudungún, además determinar si la información acústica de esta sexta vocal justifica un estatus fonológico, es decir, si podemos decir que efectivamente son 6 vocales las del mapudungún y no 5, por ejemplo. Y también analizar las variables que han explicado la alofonía. Como les dije antes, ¿no es cierto? Algunos dicen que cuando hay acento aparece un alófono, o por ejemplo, si la posición inicial de palabra es la importante, o bien el contexto fonético. ¿Cuándo aparece? ¿Ya? Esa es nuestra idea. Pero los objetivos de hoy son dos. Primero, entregar una visión general del sistema vocálico del mapudungún, y por otra parte, analizar el efecto de estas variables, es decir, el acento, la posición silábica y el contexto fonético en la sexta vocal. Bien, métodos. Nosotros trabajamos con participantes de alto audiovisual. ¿Cuál era el número? 5. 5 hombres y 5 mujeres. Sí, el equipamiento es equipamiento estándar, se utilizaron grabadoras digitales en terreno con micrófonos de condensador. Las condiciones de grabación no son las óptimas porque se trabaja en terreno, así que las grabaciones no son necesariamente tan buenas, pero son suficientemente buenas, creemos. Las grabaciones se llevaron a cabo en los hogares de los participantes, así que eso genera a veces un poco de ruido, para asegurarnos de que las señales fuesen adecuadas para análisis, para su tratamiento acústico. Evaluamos formalmente la relación señal-ruido, y es una relación señal-ruido aceptable, nos parece a nosotros, para un estudio de esta naturaleza, siguiendo convenciones, umbrales convencionales al menos. Y los datos provienen todos de una tarea que consistía en una lista léxica. Entonces los participantes eran primados con una palabra en español, la que tenían que traducir en mapudungún o producir en mapudungún sin ayuda alguna, sin que hubiesen escuchado la palabra en mapudungún ellos. Entonces es un ejercicio de traducción. Es importante consignar sí que estas son palabras entonces dichas aisladamente, no son en habla continua, y sabemos que hay diferencias importantes entre el habla continua y el habla de citación de listas léxicas, así que esa es una limitación del estudio. Después vamos a hablar de eso también. Todas las señales fueron anotadas en text trees de DAT, así que se segmentaron primero las palabras, también las sílabas y las unidades fonológicas en distintos estratos, y se anotó, se enriqueció ese etiquetado con las etiquetas de las palabras y con una transcripción fonológica. Después tenemos que ahora hablar de eso. Hay una decisión importante cuando uno toma señales y decide a qué sonido corresponde, a qué vocal, por ejemplo, corresponde cada una de las señales que está escuchando. Nosotros tenemos varias opciones. Las palabras de esta lista léxica en mapudungún tienen una estructura que se espera que tenga, que conocemos, tiene una estructura fonológica esperable, y por otra parte tiene una realización concreta. Esa realización no siempre se ajusta a la expectativa fonológica, por supuesto. Entonces, una pregunta que cabe hacerse es si un análisis sobre el sistema vocálico debe hacerse sobre la base de lo que esperamos que sea el sistema vocálico, es decir, las que deberían haber sido sextas vocales son sextas, o si el análisis debe ser hecho sobre las realizaciones concretas. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, si es que uno, por ejemplo, que fue lo que decidimos hacer, hace una anotación que
obedezca a lo que esperábamos que apareciese, y luego nos hacemos cargo de cómo el dato se diferencia de lo que esperábamos que apareciese. Así que eso fue lo que hicimos. Hay un problema adicional que existe cuando personas que no son hablantes de una lengua transcriben o anotan o enriquecen señales de una lengua que no es la suya, que es que tenemos un sesgo de nuestro sistema fonológico para procesar los sonidos de la lengua que no es la nuestra. Así que también hacer una caracterización fonética es mejor. En nuestro decidimos que lo hiciese la máquina, que los datos no eligiesen. Si se justifica defender la idea de que existen variantes para estas vocales, o si se debe defender la idea de que existe una sexta vocal fonológica, en lugar de que nosotros mismos impusiéramos sobre los datos, ok, esta es una realización A o esta es una realización B, y veamos si esas dos cosas que nosotros etiquetamos como A y B son distintas. Es un proceso ligeramente distinto. Bueno, es una decisión metodológica. Eventualmente extrajimos los datos automatizadamente. Las mediciones de los formantes las hicimos todas en el 50% interior de la señal para evitar un efecto tan importante de coarticulación, de transición. Este no es un estudio de transiciones vocálicas, y la solución que está detrás de eso es que si existe un efecto, por ejemplo, de contexto fonético, tal que la consonante que está antes impacte en la vocal que está después, ese efecto sea evidente aún en la porción estable de la vocal y no solo en la transición que es un lugar O. Disculpen, esto es muy técnico, lo siento, pero es así, les pido disculpas. Pero en síntesis, hicimos las mediciones lo mejor que pudimos y tratando de ser lo más fieles a los datos posibles, sin tratar de imponer nuestros prejuicios sobre los datos. ¿Okay? Bien, el corpus de todas las vocales que medimos, queda bien el video, son 4.442. Hicimos una inspección preliminar de los datos y detectamos algunos datos, algunos casos atípicos. 164, los que removimos mediante un criterio conservador, que fue de 2.5 desviaciones absolutas a partir de la media. Es un criterio para remoción de datos atípicos considerado como conservador en la literatura. Y eso tuvo como resultado eliminar 164 datos solamente. Así que el corpus excedía 4.000 instancias, es un corpus más o menos robusto. Aplicamos luego de esto una normalización de los formantes vocálicos porque en esta medición acústica se representan no solamente características lingüísticas de las vocales, sino también propiedades anatómicas de los participantes, y no queremos que esas características anatómicas de los participantes, por ejemplo, los hombres suelen ser más altos que las mujeres, no necesariamente, pero a veces eso se refleja en los datos, y para eliminar eso se aplican métodos de normalización. Así que ocupamos el método de nivel 1, que es uno de los más conocidos, para tratar de remover esas potenciales diferencias que provienen de diferencias anatómicas de nuestros datos. Nosotros teníamos 5 hombres y 5 mujeres, así que tratamos de hacer eso de esa manera. Y de ese corpus de 4.000 y tantas instancias, 800 y tantas son sextas. Son teóricamente, fonológicamente, o la expectativa por lo menos que fuesen sextas. ¿Ok? Es un número también aceptable para nosotros. Te presento el sistema vocálico de Mapudungun, de estos 10 participantes de alto biotipo. Como nos adelantaba Seung en la mañana, las lenguas son más complejas de lo que quisiésemos, y los datos, así son los datos reales, son complejos. Acá están todas las 4.000 instancias, por supuesto. Y este es un gráfico que hay que interpretar de la siguiente manera. Este es un triángulo vocálico en un eje. Bueno, tenemos que hablar de los formantes, pero las vocales de todas las lenguas tienen algunas propiedades acústicas. La manera en la que están constituidas acústicamente es más o menos aceptable, y hay algunas mediciones que nosotros podemos hacer que están más o menos bien correlacionadas con la posición que tiene la lengua en la cavidad oral, en el eje anterior-posterior, y otras mediciones que podemos hacer que están más o menos bien correlacionadas con lo que nosotros hacemos con la lengua en el eje superior-inferior. La lengua, cuando hacemos una vocal, por ejemplo, si ustedes pronuncian I, A, U, la lengua va de I, A, U, se desplaza, ocupa distintos lugares en la cavidad oral. Y esas posiciones están más o menos bien correlacionadas con algunas variables que nosotros medimos, las que llamamos formantes vocales, que son estos ejes que han aparecido, F1 y F2. Bien, y el F1 está más o menos bien correlacionado con qué tan alto o bajo está la lengua en la cavidad oral, y el F2 está más o menos bien correlacionado con la posición anterior-posterior de la cavidad oral de una articulación. Entonces, acá están más o menos las I's,
acá están las U's y acá están las A's de una lengua. Si yo me doy vuelta, I, A, U. Esto imita más o menos bien cómo pronunciamos estos sonidos. Más o menos, no es perfecto, pero más o menos bien, ¿ok? Entonces aquí están, no se ve muy bien, pero aquí hay una I grande, aquí hay una U grande, aquí hay una A grande. Y acá están las E's, y acá están las O's, y acá en medio está la sexta vocal del mapudungun. En las instancias que fonológicamente, teóricamente deberían haber sido 6. Ahora, hay una cosa que no hemos hecho, que es pronunciar las sextas. Yo no soy hablante de motivos, no soy hablante de motivos, pero se supone que estas dos variantes que Daniela mostró, una es la central media no redondeada, que ¿cómo la pronunciaría? Bueno, soy pésimo para la schwa, yo no la sé hacer. Y luego la alta posterior no redondeada, ¿verdad? Estamos hablando de esos sonidos, ¿bien? Entonces, si es que existiese un claro contraste entre estas unidades del mapudungun, una extensión teórica razonable sería que viésemos instancias de esta cosa azul por aquí y por acá, ¿no? Por acá. Ahora, eso porque hay más cosas que con este dos, no voy a caer. Para avanzar, una cosa que queda muy clara con una representación como esta de los datos es que hay importantes grados de traslapo entre las unidades. Entonces no son tan claras las diferencias entre las distintas vocales, y más importante aún para esta presentación en particular, la sexta vocal es una unidad, son vocales que están íntimamente relacionadas con muchas otras. Hay realizaciones de la sexta. Recuerden que nosotros lo que etiquetamos fue lo que esperábamos que fuese una sexta vocal. Entonces hay realizaciones de la sexta vocal en todas partes del sistema, ¿okay? Por arriba, por acá hay sextas, por acá, y la mayoría se concentra aquí. Sí, por ejemplo, para la palabra guru, perfectamente podemos haber, como es de Alto Biobío, con... sí, es una palabra como guru. Nosotros perfectamente pudimos haber escuchado, y así fue kuru. Entonces esas sextas vocales se cambiaron por una U en algunos casos. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con la I, la E. Entonces hay un traslapo. Algo está pasando con esa vocal que sería interesante investigar. Lo que sigue ahora es un análisis por variable de interés. ¿Sí? Entonces creo que en la literatura en general, la literatura anterior declara que existen diferencias para la sexta vocal dependiendo del acento. Estudios más recientes, la alofonía, las variantes de la sexta vocal. ¿Se acuerdan los primeros estudios que mencionó Daniela? Decían que si la vocal estaba acentuada era esperable que apareciese y si no tiene acentos era esperable que apareciese la otra variante. También estudios más recientes, como los de Sadowski, sugieren que para el sistema completo del mapudungun hay variación alofónica dependiendo del acento léxico. Bueno, del acento, porque el mapudungun tiene acento móvil, ¿no? Bueno, entonces lo primero que evaluamos es si existe un efecto estadístico de acento léxico en las realizaciones de la sexta vocal, y lo que estamos viendo aquí son las 803 instancias teóricas de la sexta vocal, de nuevo en un triángulo vocálico, y lo que ven aquí como dos elipses son las zonas en las que están concentradas las dos realizaciones de la sexta vocal. Puedo dar más detalles a quien quiere de qué son las elipses. Y una vez más, interesa en particular acá notar que estas dos elipses se montan una sobre otra en un alto grado. No son claramente distintas entre sí, ¿bien? O obviamente distintas entre sí. Cuando evaluamos estadísticamente el efecto de acento en los formatos 1, 2 y 3, las distribuciones son muy parecidas. Las pruebas, por ejemplo, tuvimos una prueba NOVA que no reveló un efecto principal, y luego los post-hoc pruebas C tampoco revelaron efectos significativos, efecto significativo de acento en ninguna de estas tres variables evaluadas. En síntesis, entonces, parece ser que si la vocal está en una sílaba acentuada o no tiene un efecto en cómo se realiza la sexta vocal. Esa es la primera conclusión. 2. Esto es un poco más complicado. Lo siguiente es la posición de la vocal
en una palabra. ¿Se acuerdan que en la revisión de la literatura algunos autores decían si estaba en posición inicial absoluta o en posición final absoluta o en otras posiciones va a aparecer tal o cual holófono? En particular, si Daniel, tú me corriges si me equivoco, la posición inicial absoluta favorecía en teoría la posterior alta no redondeada. Una vez más, aquí nosotros estamos mostrando 4 posibles posiciones. La 0, que es la verde, es la posición inicial absoluta, y las demás son en su orden 1, 2, 3, son final absoluta, después de vocal, final de sílaba dentro de palabra, y 3 es otras posiciones. Y antes de ir a la estadística, solamente parece haber que la posición inicial absoluta parece comportarse de una manera diferente, al menos expresionísticamente. Las demás se solapan más. Veamos ahora los datos. Cuando hicimos la prueba ANOVA reveló un efecto principal de posición en la palabra en formantes vocálicos, y después las pruebas corregidas por Buchterol revelaron que, para resumir, la posición inicial absoluta suele ser distinta de todas las demás. Entonces parece ser que efectivamente la posición inicial absoluta, que una consonante, que una vocal de esta que estamos estudiando aparezca al comienzo de una palabra, la hace ser distinta que en otras posiciones de la palabra. Ahora, hay un asunto. Sucede que se supone que la posición inicial absoluta favorece la realización posterior alta no redondeada, y una posterior alta no redondeada, en teoría al menos, debería tener un formante 1 que sea bajo y el F2 que sea bajo. Bajo y bajo, tengo que pensar. Y acá, entonces en F1, los datos se condicen. F1 es más bajo que las otras posiciones, pero acá no. Entonces, si bien es distinto, F2 es distinto de lo que y F1 es distinto de lo demás, F3 también sustancialmente. Esto está de acuerdo con la literatura, o con la expectativa teórica nuestra, por lo menos, pero esto no necesariamente. Esto es algo que no podemos explicar. Vamos a ver por qué el F2 es más alto acá. Hay otra cuestión que hay que decir. F3 aquí se ve bien distinto también, pero no resulta tan claro el correlato de F3 de nuestros datos. La literatura sugiere que F3, por ejemplo, es un buen correlato de redondeamiento en vocales anteriores, pero no posteriores. Entonces no sabemos muy bien cómo interpretar esto. Y hay que decir otra cuestión más, y es que en los datos de acento léxico que vimos recién, la cantidad de datos por nivel era bastante homogénea, pero acá no. Hay pocas instancias de sexta vocal en posición inicial absoluta. Me parece que algo así como 70, 200, 200, una cosa así. Entonces, el N es pequeño, lo que también podría tal vez explicar la poca dispersión de los datos, tal vez en F3. Es otra limitación de pocas instancias de sexta vocal inicial absoluta. Y finalmente, estos son los resultados. Es una representación más cualitativa de el efecto de contexto fonético en la realización de la sexta vocal. Y los números son distintos, 1, 2, 3 y 4. El número 1 significa una vocal que está justo después de una consonante anterior, y anterior es cualquier cosa que esté adelante del retroflejo. 2 significa una consonante que esté justo después de una vocal que esté justo después de una consonante retrofleja. 3 significa una vocal que esté justo después de cualquier otra cosa que esté detrás de retrofleja, posterior, velares o cosas así. Y 4, otros contextos fonéticos posibles. Lo de retroflejo lo dejamos aparte porque en la literatura se sugería que las consonantes retroflejas y las velares facilitaban la alta posterior no redondeada, una vez más. ¿Okay? Acá los datos son aún más difíciles de interpretar. Hay un efecto principal de contexto fonético en la realización, en los formatos vocálicos. Después las pruebas post-hoc no revelaron una tendencia clara de diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí sabemos es que la retrofleja, ¿sí?, en general, suele ser distinta de las demás. Eso sí lo sabemos. Sí. Bueno, ahora voy a tratar
de explicar todo lo que dijo Mauricio y hacerlo parte de la discusión, ¿ya? Que no es tan fácil. Bueno, lo primero es que, de acuerdo con nuestros datos, no hay efecto de acento en la sexta vocal. O sea, no cambia no hay alofonía debido a la sexta vocal, ¿ya? Entonces, me gustaría dar un ejemplo, pero no lo tengo en este momento. Por otra parte, en cuanto a posición silábica, efectivamente todos los formantes vocálicos, hay un efecto de la posición vocálica, de la posición inicial absoluta en todos los formantes vocálicos, y también ocurre lo mismo con la posición final. Por lo tanto, podríamos decir que algo pasa con esa sexta vocal cuando está en comienzo de palabra y cuando está al final. Entonces, podríamos decir quizás algunos de los alófonos pueden estar determinados por esas posiciones. Sin embargo, y como Mauricio mencionó anteriormente, esto fue una lista léxica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas variables, es decir, posición inicial absoluta y posición final absoluta en habla espontánea? No existen. Entonces, tanto la estadística como la acústica no nos están ayudando, pero vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué es lo que pasa con el contexto fonético? Existe diferencia entre la sexta vocal cuando está después de una consonante anterior y en los otros contextos. En este caso, los otros contextos son cuando la sexta vocal está al principio de una palabra. Entonces, ahí también hay algo con esa posición inicial. Y en ese caso, todos los formantes vocálicos son afectados. Entonces, primero, como ya lo repetí, no hay efecto de acento. Se comporta distinto la sexta vocal en posición inicial absoluta y en posición final absoluta. También existe un comportamiento diferente de la vocal cuando sigue a una consonante anterior y cuando no es precedida por una consonante. Entonces ahora nos preguntamos si, y de acuerdo con estos datos, ¿podemos decir que la sexta vocal tiene dos alófonos o no? Entonces en eso estamos. Por ahora y con estos resultados preliminares diríamos que no. Por lo tanto es algo complejo después de que durante todos estos años y muchos se ha mencionado que existe esta alofonía, pero al parecer no, por ahora. De todos modos, obviamente que nos gustaría investigar esto en habla continua y también estamos analizando, estamos haciendo otros análisis estadísticos como modelos generalizados mixtos y análisis de conglomerados que quizás pueden ser un poco... No, todavía estamos analizando los datos con algunas técnicas estadísticas un poco más complejas que permiten incorporar otras variables al análisis, por ejemplo, variables de azar, como participantes, en fin. Y puede que esas técnicas también revelen cosas ligeramente diferentes. Otra cosa que tal vez convendría destacar, porque como Daniela dijo, nuestro estudio no es muy concluyente todavía. Lo que queda claro es que ninguna de las variables es tan buena en explicar si es que efectivamente hay diferencias entre t y t en lo común. Y es la primera vez que se lo evalúa formalmente. Los estudios que Daniela mencionó que tenían acústica eran estudios que hicieron mediciones no normalizadas y que lo único que proveyeron fue promedios y desviaciones estándares. La verdad es que es la primera vez que estamos viendo el sistema como es, como al menos en una de sus variantes generales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones por este trabajo tan cuidadoso técnicamente, que me gusta muchísimo. Una cosa que me ocurre cuando veo eso de habla continua, que es súper importante, creo que para usted también para interpretar sus propios datos de repente, porque si ustedes tienen palabras isoladas, normalmente estas palabras son frases fonológicas también. Y sabemos que normalmente al comienzo de una frase fonológica hay también tonos altos, o sea, F0 puede estar en juego también porque hay correlaciones entre F0, F1 y F2, acústicas. Y de repente se puede resolver algo si ustedes tienen después una palabra en el medio de una frase fonológica
puede resultar diferente de que la misma vocal en la misma posición en la palabra al inicio de la frase fonológica. Yo no sé si ustedes quieren de repente ver esto también. Gracias. Sí, la verdad que yo creo que cualquier sugerencia nos sirve para el estudio. Nosotros en realidad no trabajamos en prosodia, pero sí sería importante tener en cuenta, sí, ese tipo de variables. No existe. Sí, Habría que construir un torturable continuo. sí. Y Sí, la claro. medición es trivial. Claro, porque nuestros datos forman parte de un proyecto Fondesit. Entonces, a nosotros se nos ocurrió esta investigación, pero ya teniendo los datos. Entonces, eso limitó un poco lo que pudiéramos hacer. Entonces, tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos. El pueblo mapuche tiene una serie de comportamientos distintos a los no mapuches. Entonces, yo quisiera saber si cuando ustedes hicieron esta recolección de datos, eso influyó en la respuesta que les hubiesen otorgado a los participantes y que más o menos mencionaran cómo recogieron ustedes esos datos. Bueno, lo primero que hay que decir es que Darían y yo recogimos esos datos. Esos datos los heredamos. Venían de un proyecto que tomó esos datos y los recibimos en grabación. Así que con eso estudiamos nosotros. Lo que sabemos de cómo se tomaron esos datos es que un par de investigadores chileno hablantes con conocimiento limitado del mapudungun son lingüistas, son fonólogos, pero no son hablantes nativos. Ven a las casas. Sí, claro, son gente que sabe de experiencia en trabajo de campo, qué sé yo. Y luego se le pide, por ejemplo, se le dice a una persona cómo dice la palabra manzana. Y la persona entonces dice, yo le diría, y produce 3 veces la palabra manzana en mapudungun. Así se hizo. Pero no sabemos nosotros cosas específicas sobre cómo fue la dinámica, cómo reaccionaron en general las personas, si es que pudo haber habido una diferencia, si es que los datos lo hubiese tomado un hablante nativo o no, todo eso puede tener un efecto que desconocemos. Sí, lo que yo sé es que los investigadores lo que hicieron primero fueron al Museo de Ralco y ahí conocieron a un hablante nativo y él los ayudó a encontrar más participantes, porque obviamente que es difícil, por ejemplo, ir a Alto Biobío, acceder a una comunidad y decir, ¿me puedes traducir estas palabras? Porque puede verse como una falta de respeto, como un aprovechamiento. Claro, entonces es complicado lidiar con esas cosas, pero los investigadores lo hicieron de ese modo. Entonces, esta persona que era un hablante nativo conversó con otras personas de las comunidades y ahí llegaron a un acuerdo y se hizo todo correctamente. Esperamos. ¿Tienes una pregunta más? Estamos atrasados. Inche Marlene Paso Piñera, Inche Kimertu Chefe, Inche Pagusa Cordene de Temuco, Programa Intercultural Municipalidad de Temuco. Nian Raptum. Primera pregunta. Quiero consultarle a ambos. Cuando ustedes hablan que si hay diferencias o no, parte de este estudio, en la vocal en posición inicial y tanto en posición final absoluta de la quiero saber qué palabras ustedes tienen precisamente en vocal inicial y final. ¿Con qué palabras? Sí, por ejemplo, para la posición inicial, la palabra para pájaro, uñem. ¿Solo uñem? Y otras más que, bueno, etiqueté los datos hace mucho tiempo, pero la palabra para nombre, uy, sí, estoy haciendo memoria. Sí, también. El cantón. Hay otra para... Ay, se me olvidó la otra palabra. Sí. Y ante, por ejemplo, para final. Sí, ante.
Sí, Mupú, Pudú, sí, pero eran varias, sí, en este momento no las tengo. Ya, y por ejemplo, como dicen ustedes que son datos heredados, eso como que me hace ruido a mí. Pensando también en el respeto, en el permiso, en las personas, no sé si se heredan estos datos de estos lamien, entonces eso es la verdad que... Claro, lo que pasa es que las personas que son dueñas del proyecto, ellos negocian y tienen las relaciones con los mapuche hablantes. Y estos datos, bueno, hay un consentimiento informado, por ejemplo, es decir, que se acepta que estos datos se entreguen. Y en mi caso puedo utilizar estos datos porque mi director de tesis es uno de los investigadores del proyecto. Me imagino ese consentimiento informado también sabe de qué se trata. Sí. Consentimiento informado. Sí, de hecho, don Héctor Painequeo también formó parte de ese proyecto. Entonces eso facilitó mucho más las relaciones. Shirley, Kiña Rondón, no sé si dentro de esta proyección el hecho de, voy un poquito a la grafema ahora, al grafema, del punto de vista Reñileo y Asunchefe o unificado, la diferencia del grafema, cómo se escribe, ¿has visto esta diferenciación también en la pronunciación? Sí, lo que pasa es que lo que los grafemarios tienen claro es que existe una sexta vocal, o sea, aparte de las 5 del español hay otra más, pero las diferencias que nosotros estamos evaluando, es decir, si esta sexta vocal tiene variación o no, no es significativa para la lengua. Entonces existe esa variación de la sexta vocal, pero no es necesario que esté presente en un grafemario. Solamente basta con que esté esta sexta vocal, pero sin la especificación de cómo se produce. Ya, ¿qué tiempo tienen estos datos heredados? Sí, estos datos fueron recolectados el año 2016. Bien, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Ahora continuamos. Gracias.